Muy buenas, totaneros y totaneras. Hoy en totana.com nos encontramos junto a Clara Hernández, una de las concejales del Grupo Socialista de nuestra ciudad Totana, y nos encontramos con ella para hablar un poco sobre ese último pleno celebrado el último jueves de noviembre, como de costumbre, y también para hablar sobre la última actualidad política. En primer lugar, muy buenas, Clara, ¿cómo estás? Muy buena, muchas gracias, encantada de estar aquí. Hoy, este fin de semana, se han vivido las fiestas de Totana. Me gustaría que nos hicieran un poquito una valoración de cómo ha sido ese programa. Pues la verdad es que ha llevado bastantes actividades, un poco para todos los públicos, aunque como siempre pues saben a poco. De hecho, este año ha coincidido únicamente un fin de semana de actividades para adultos, digamos, pero bueno, por lo menos hemos contado con el mercado medieval el pasado fin de semana, este último fin de semana un poquito más largo de puente, también con festividades, la tradicional bajada de la Santa, la romería, y bueno, pues el buen tiempo acompañado. Más o menos lo que yo destacaría es que sin mucho cambio, la verdad, la fiesta, y que es más o menos lo que podemos esperar de ella. Por eso. Hablando de la fiesta, me gustaría detenerme en ese día 9 de diciembre. Se llegó anteriormente a un acuerdo sobre pirotecnia silenciosa, porque, como sabemos, puede causar prejuicios en los niños, también en algunas mascotas, pero ese acuerdo se incumplió. Hablan un poco de lo que pasó y cómo se ha recibido esto en vuestro partido, porque además llevasteis justamente un ruego para que se cumpliera esto. Efectivamente, nosotros ya fue una de las ideas principales que teníamos dentro de nuestro programa electoral y que queríamos llevar a cabo la legislatura y ser bastante estrictos con eso. Por eso ya el año pasado llevamos una moción en ese sentido de utilizar algún tipo de pirotecnia silenciosa y de a lo mejor establecer un horario más o menos estricto dentro del uso de la pirotecnia tradicional, digamos, ruidosa. Sobre todo porque, claro, ya además de los estudios, de la evidencia científicas y físicas de cómo afecta tanto a la población, sobre todo a pequeños, a personas con trastorno del espectro autista y a mascotas, aparte de eso es que ya nos llegaban muchísimas quejas. Nosotros recuerdo que además tuvimos en la campaña electoral un enlace bastante fluido con los ciudadanos que nos transmitían sus necesidades, sus preocupaciones, y una de ellas es verdad que era esa, pero reiteradamente. Entonces nosotros la llevamos el año pasado como moción y este año a modo recordatorio, porque ya el año pasado no se llegó a establecer esa política un poquito más estricta, pues este año la llevamos, como tú dices, como ruego. Efectivamente, sí que se nos indicó que habría un horario, que se cumpliría más o menos de manera, no sé, cerrada y demás. Sobre todo porque, claro, es verdad que por un lado pues hay gente que puede disfrutar con ese tipo de espectáculo y que forma parte de las tradiciones, no lo discuto, pero claro, también tenemos que tener empatía sobre las personas que pueden pasarlo mal. De hecho, una de las cuestiones más discutidas ha sido la del día 9, que fue ya pues un poco el sumum del incumplimiento de ese acuerdo al que habíamos llegado. ¿Os ha contactado alguien que haya sufrido esos daños este día 9? ¿Alguna mascota, algún niño? Sí, bueno, yo misma presencié, no el día 9, pero sí el día 8, que la verdad es que lo había visto en ocasiones anteriores, pero no tan grave. Nos encontramos con mis compañeros también del grupo municipal y el resto de la corporación en el rulo esperando a Santa Eulalia. Y bueno, cuando empezó la atraca, vi una niña que estaba sentada en el suelo. Ella se estaba tapando los oídos, la madre también se los tapaba y veía que estaba llorando. Es que es verdad que como había tantísima gente, es posible que no les diera tiempo de salir, o a lo mejor pues en ese momento no sabían cuándo iba a empezar y les pilló de lleno, y la verdad es que vi de verdad pasarlo mal. Entonces ya no me sorprendió, la verdad es que para nada, recibir millones de mensajes, tanto por WhatsApp y llamadas y demás, a mis compañeros del grupo, como a mí, como al teléfono que tenemos específicamente para quejas y sugerencias del PSOE de Totana. Es que fue un aluvión de críticas, porque nadie se lo esperaba, todo el mundo daba por hecho que la pirotecnia silenciosa iba a tener lugar y que pues iban a cumplir esos acuerdos a los que habíamos llegado. Estas fiestas han sido en honor a nuestra patrona Santa Eulalia, y también me gustaría preguntarte qué te parece que se le declare alcaldesa perpetua de Totana. Pues creo que
cualquier reconocimiento es perfectamente válido dentro de, pues, sí, de nuestras tradiciones y de lo que pueda establecerse más o menos institucionalmente, porque todos los reglamentos están sujetos a cualquier modificación. Y esto lo digo porque, viéndolo de hecho con el alcalde, con el secretario, yo que soy un poco legalista, resulta que dentro de nuestro reglamento no se encuentra la posibilidad de nombrar ni a alguien, ni a una entidad, ni a ningún tipo de persona o personalidad como alcalde perpetuo. Entonces, pues claro, hay que ver la posibilidad de cómo puede entrar eso dentro de nuestro ordenamiento jurídico realmente para que tenga algo de validez y que no se quede en un mero reconocimiento que sea un poco un brindis al sol que no signifique nada. Sí. Lo digo porque ese tipo de reconocimientos se pueden hacer quizás más intensos o más de otra forma, no lo sé. En este sentido, yo creo que tanto la corporación, como en este caso con el secretario, que es el experto al final en este tema, lo tenemos que ver, a ver cómo lo podemos encajar dentro de nuestro reglamento y qué tipo de reconocimiento se adapta más a esa entidad, claro. También me gustaría preguntarte, porque bueno, en los plenos, casi todos los grupos siempre suelen llevar mociones, propuestas nuevas e innovadoras. El mes pasado, en noviembre, se celebró el Día contra la Violencia de Género y el partido de derecha Vox llevó a cabo una moción donde hablaba sobre este día y un poco mostraba su perspectiva. No sé qué os parece la opinión que tiene este grupo sobre ese día. Bueno, es que yo la verdad es que con la opinión que tiene Vox sobre este día no tengo ni por dónde empezar para comentar. Porque primero que fue del todo extemporánea, porque llevaron a pleno una cuestión que ya había pasado hacía unos días. Quiero decir que, señores, hay que estar más atentos al calendario y ser previsores. Porque si de verdad no estás de acuerdo con que el día 25 de noviembre o los días más o menos colindantes se hagan algún tipo de actividades con relación a la violencia sobre la mujer, pues lo deberías decir antes y fijarte, hacer un poco tu trabajo en definitiva. Pero es que se trata de una cuestión tan superada. De hecho, hoy estamos a día 13, bueno, pues en 15 días será el 20º aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, de violencia sobre la mujer. 20 años nos avalan a las personas feministas y desacreditan totalmente ese discurso de Vox que ya no tiene sentido, porque ya todos hemos crecido y gente, sobre todo como tú, que digo, gente a lo mejor más joven y demás, que crece en una sociedad en la que ya saben que la violencia sobre la mujer es una epidemia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, que además tiene unos comienzos que son bastante evidentes ahora porque se han estudiado ya y se pueden identificar, y que van creciendo luego a lo largo del tiempo dentro de esas relaciones. Entonces, ahora a estas alturas, venir con ese tipo de emociones, venir a introducir ese tipo de discurso únicamente con la idea de polarizar a la población, de como manifestar que hay algún tipo de chiringuito de personas que se están enriqueciendo de alguna forma con esa lacra, con la violencia de género, la violencia machista, pues creo que primero no viene a cuento, segundo está más que superado y tercero pues dice muy mal de ese tipo de personas que ni de lejos apoyan a las víctimas, sino que le echan piedras sobre ellas e impiden que avance la sociedad también a una sociedad medianamente igualitaria. Ya no digo del todo, digo medianamente. Otra de las mociones, en este caso del Partido Popular, no una moción, realmente era una propuesta de la externalización del agua, del alcantarillado. De hecho, el concejal que se encarga de esto lo defendía como la única solución en total ahora mismo para el tema del agua. Ha sido también un poco polémico estos últimos días. ¿Qué os parece desde vuestro grupo esta idea? Pues a ver, este tipo de política del Partido Popular
creo que ilustra bastante el tipo de política de este partido, pero en general, no solamente en Totana, a nivel regional, a nivel nacional, que consiste en hacer de menos los servicios públicos, desmantelarlos de alguna forma para que tengan que ser, sin más remedio, dependientes de un servicio privado. Porque así, de manera privada, pues es más fácil enriquecerse sin la fiscalización a la que se somete en la administración pública. Bueno, pues partiendo de que esa es mi forma de pensar, porque siempre voy a defender que la gestión pública supone una garantía respecto de ese gasto, de esa inversión de recursos que puede ser fiscalizada por todos, y que por supuesto hay que cuidar y hay que gestionar de manera diligente y eficiente. Creo que aquí lo que se intenta es, en vez de hacer todo lo posible por negociar, por buscar alternativas más sostenibles, que permitan un control por parte del ayuntamiento más férreo, aquí tenemos un problema, la conclusión ha sido: aquí tenemos un problema enorme, una necesidad de inversión muy grande y por tanto vamos a lavarnos las manos y que venga alguien de fuera a salvarnos, muy entre comillas. Es cierto que la inversión que hay que hacer en Totana es considerable, es muy amplia, porque hay que modernizar muchísimo, hay que acometer muchas obras, muchas reformas y demás. Hasta ahí, por supuesto, que estoy de acuerdo, pero no creo que, a la vista de lo que sucede en otros municipios, que, por ejemplo, la empresa Hidrogea, que está trabajando de forma mixta en muchos municipios como Jumilla o Beniel. Con Jumilla, por ejemplo, nos podemos, a pesar de la diferencia a nivel económico que tenemos como municipio, pero bueno, a nivel también municipal, en cuanto a número de habitantes y demás, nos podríamos comparar más o menos, pero incluso con otros mucho mayores, en lo que existe una empresa mixta que consiste en que el 51% le corresponde al ayuntamiento, a la gestión municipal, y el 49% a la gestión privada. En eso trabaja pues empresas como Hidrogea. Creo que es totalmente viable, a la vista está que está utilizándose en otros municipios, que funciona, que ese 49% de participación de Hidrogea supone la consecución de muchos beneficios para la empresa, muy golosos. Quiero decir que un municipio como Totana, ofrecerle a una empresa y negociar con una empresa ese 49%, por supuesto que va a suponer una amortización grande para la empresa y que puede suponer que se pueda permitir esa inversión en el municipio, en el servicio de agua. Entonces yo creo que no se debe externalizar tan fácil, aunque ya os digo que lamentablemente lo vemos todos los días a todos los niveles, porque se ha visto en sanidad qué está pasando con el área 3. Así que volvemos a lo mismo: si el área 3 no se invierte a nivel regional, en este caso no se invierte en el área 3, ¿qué pasa? Que proliferan las clínicas con servicios médicos privados y que entonces va a acceder a una sanidad de mayor calidad o más rápida. Mayor calidad no, porque es la misma, pero más rápida, por la persona que se lo pueda permitir. Entonces, en este caso, con el agua, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a estar dependiendo de las ganancias de una empresa privada, que obviamente no tiene por qué, porque no está dentro de sus principios, el velar por los intereses de la ciudadanía, como sí que los tiene el ayuntamiento. Entonces a mí eso me causa bastante dilema, y sé que por supuesto que voy a defender siempre lo público, pero a la vista de cómo está el ayuntamiento, pues desde mi punto de vista se tendría que pelear un poquito más por la empresa mixta. Diría que quizá en el equipo de gobierno tratan de solucionar ese problema no mirando a largo plazo, no mirando por lo público, sino más bien con la intención de quitarse ese problema. Sí, eso me temo, o por lo menos es la sensación que yo tengo. La tengo un poco desde el principio. Yo no he estado antes en política activa, sí que he seguido muchísimo porque, bueno, pues es una de mis pasiones, de mis gustos, pero desde que estoy en la política activa sí que he visto como en esta legislatura el equipo de gobierno como que un poco se encontró esto sin esperarlo, se encontró gobernando un municipio sin esperarlo, entonces no tenía quizá una hoja de ruta bastante definida,
y ha tirado mucho de la experiencia de otros corporativos pues sí, que han estado más tiempo en el ayuntamiento, incluso gobernando. Pongo el ejemplo de Ganar Total Izquierda Unida o mis compañeros del grupo municipal, Carlos e Isa, que tienen mucha experiencia. Creo que eso, que les ha venido grande algunas cosas en el pueblo, entonces quitando lo básico de que se puede gestionar sin problema, no hay una novedad, no hay un revulsivo que diga, bueno, esta gente ha venido aquí a hacer algo, no, sino a dejarlo todo más o menos como está y que le toquen lo menos posible. Por eso vuelvo a lo que comentaba al principio de las fiestas, que digo, bueno, pues unas fiestas, pues como todas, te pones de guapo el día 8 para esperar a Santa Eulalia, el día 5 sales un rato por la tarde porque inaugura un poco la fiesta de la feria de noche y poco más, un poco lo de siempre. Entonces, lo de siempre está bien, no voy a criticar yo, por supuesto, porque yo con eso me siento muy cómoda, pero sí que en muchas ocasiones agradecemos pues un poco como de interés. Innovación, quizás. Sí. Con eso, que las fiestas quizás es una cosa bastante frívola, pero es que lo podemos extrapolar eso a cuestiones como la del agua, que dices, no es que necesito un interés más grande, necesito que te rompas la cabeza con esto y que me des soluciones reales que sean alternativas. Desde vuestro grupo, no sé si en ese pleno disteis un poco vuestra opinión sobre el tema de la externalización y también de cara a futuro si tenéis pensado hacer algún tipo de trabajo para, no sé si cambiar esa decisión. Claro, en este caso, lamentablemente, contando con tan pocos concejales, pues sí que expusimos, creo que lo puso Carlos, pues nuestro pensamiento, que es el que te acabo de trasladar, la verdad, porque es un sentir general que tenemos los 4 miembros del Grupo Municipal Socialista. Sí. En este caso, nosotros abogamos, por supuesto, por ese mantenimiento de un control público, aunque sea a través de la empresa mixta, que vemos en este caso como la más viable. Claro que si en el momento que se lleve a cabo una contratación del servicio de agua a través de una empresa privada, se tiene que hacer necesariamente por bastantes años. Quiero decir, una empresa privada, para hacer una inversión de una envergadura muy grande, no va a pasar por un contrato de 6, 7, 10 años. Estamos hablando de contratos muy largos. Esos contratos no se van a poder alterar. Por mucho que el día de mañana entráramos nosotros al gobierno, u otros grupos municipales que a lo mejor también tienen un sentir parecido al nuestro, por mucho que entráramos, los contratos hay que cumplirlos. Quiero decir, ya tienen que cambiar mucho las circunstancias para que un contrato se pueda alterar. Entonces ahí tendríamos que respetar y pasar por el aro. Por eso es muy importante en casos como este buscar la unanimidad o la solución un poco, no sé, más beneficiosa para todos. En este caso, pues si tenemos que tragar con una empresa privada que se gestione ella sola lo suyo y que no dependa para nada de la del ayuntamiento, pues por los años que sea, pues nos la tendremos que tragar, como digo. Estamos hablando del agua, que es uno de los problemas que tiene Totana, y ahora vamos a hablar de energía, sobre ese corredor energético subterráneo, una moción que también propusisteis desde el Grupo Socialista en este pleno de noviembre. Hablar un poco de en qué consiste. Pues en este caso fue una moción frustrada. Me explico. Esta moción nos llegan noticias desde la Asamblea, desde el PSOE regional, sobre todo por nuestro diputado regional, Alfonso Martínez Baños. Nos llega la noticia de la intención de poner de nuevo sobre la mesa el corredor energético subterráneo, porque, bueno, pues a partir de estudios que han seguido realizándose y demás, se ve como la opción más beneficiosa dentro de todo lo viable que pueda ser. En ese sentido, pues nosotros preparamos la moción porque además nos interesaba llevarlo a la mesa competente dentro de la Asamblea Regional, que iba a tener lugar a finales del mes de noviembre. Por eso preparamos la moción en el mes de octubre para el Pleno, pero digo que fue una moción frustrada porque en octubre, debido a la DANA, al contratiempo tan grande que sufrimos todos, que nos dejó a todos helados y que tuvimos que acometer otro tipo de políticas y atender otro tipo de necesidades, ahí se quedó esa moción en el aire porque no veíamos procedente ponernos a discutir sobre ese tema en ese momento, y cuando llegamos al pleno de noviembre resulta que ese día, el día de antes, sí, pues nosotros tenemos el pleno el jueves, pues el día de antes, esa misma mañana,
porque nosotros ya llevábamos nuestro orden del día y todo. Además, habíamos tenido la reunión ese miércoles de antes para ultimar un poco el pleno y ese día nos informan que ya había sido llevado a la asamblea, que Alfonso Martínez Baños, de hecho, lo había expuesto y demás, y que nosotros no íbamos a poder tratarlo, ese tema, que se veía un poco frustrado. De todas formas, en este tipo de casos, que además también lo llevo a colación de otra moción que presentó el concejal Manuel Cánovas, de fiscalizar el cumplimiento de las mociones. Sí. Pues ese tipo de cosas nos llevan a que ahora, entonces, a nosotros nos toca estar pendientes de lo que hace la Asamblea, porque si no lleva a cabo ninguna actuación al respecto, nos toca volver a presentar esa moción. Entonces, quiero decir que no la hayamos presentado ahora y que se haya quedado un poco en el aire no quita que nosotros tengamos que estar encima, tengamos que estar cuestionando. Pues en este caso tenemos suerte por tener a Alfonso Martínez Baños, pues esa línea directa que nos informa día a día de lo que sucede. Y pues eso, como hacemos con todas, pues con todas las que instamos al gobierno regional a que haga algo, pues al final le tenemos que hacer un seguimiento para ver dónde queda. Eso es un poco frustrante, quizás. ¿Dónde crees que está ese problema? ¿Por qué no se llevan a cabo del todo siempre? A ver, en este caso es muy difícil, sí, bastante difícil, que en una moción en la que no hay consenso se meta dentro de una mesa de trabajo, mesa legislativa, dentro de la Asamblea Regional, una moción que venga de un partido que es opuesto a la mayoría de la Asamblea Regional. Entonces, por ejemplo, pues una de las mociones que además que llevamos también ese último pleno de la construcción del cuarto aulario del Prado Mayor o el aulario del Juan de la Cierva, se trata de unas peticiones que tradicionalmente ha hecho el Grupo Municipal Socialista. Pues si nos encontramos con que el gobierno, la Asamblea Regional está formada en su mayoría por el Partido Popular, junto con Vox, partidos de derecha, tradicionalmente opuestos, ¿no?, a partidos de izquierdas como el nuestro, pues nos vamos a encontrar con que, por mucho que se lleve a esa mesa de trabajo, en esa mesa de trabajo se va a hacer caso omiso. Porque esa mesa de trabajo va a tener a su vez esa representación que está en la Asamblea Regional y entonces va a seguir teniendo mayoría popular o de Vox. Sí. Entonces nos encontramos con ese mismo problema. Acabas de mencionar hace poco también el tema del IES Juan de la Cierva, sobre ese nuevo aulario que se pretende hacer, que habéis impulsado desde vuestro grupo esa propuesta, también el cuarto aulario del Prado Mayor. Siempre lleváis mociones de este tipo, ¿no?, del ámbito de la educación a los plenos. Me gustaría que nos explicara un poquito dónde está ese problema que ahora mismo el problema que le incumbe ahora mismo a Totana, por qué esas propuestas, sigue siendo la falta de espacio y por qué también qué recibimiento tuvo en el pleno esto. Pues a ver, por parte del resto de corporativos sí que recibimos bastante apoyo porque ellos también al final están en el pueblo, viven aquí y ven la realidad como la vemos nosotros y ven esas necesidades más que evidentes. La cuestión es que, desde mi punto de vista, los concejales del Grupo Popular y de Vox, que al final son la extensión de los que gobiernan en el gobierno regional, se conforman con la instalación de piezas que conocemos como barracones y demás, de unas obras, una infraestructura que son de carácter transitorio, que no atienden a una necesidad permanente que van a tener todos los alumnos que pasen por el Prado Mayor o por el Juan de la Cierva. Lo digo porque no puedes estar tomando decisiones a modo de parche ante una necesidad permanente, como digo. En este caso, tanto el Prado Mayor como el Juan de la Cierva, si bien a lo mejor en algún momento vieron reducida su alumnado, ahora todo lo contrario, sobre todo cuando estamos en un momento en el que se le está dando mucha importancia a la formación profesional. Cosa que a mí, me encanta porque se están proponiendo muchísimas alternativas de formación profesional. Creo que son muy interesantes porque a veces la universidad es un poco frustrante y pienso que hasta hace pocos años era la única salida. Así que me parece maravilloso, pero claro, creo que esa formación profesional necesita también un espacio.
Claro. que no tenemos. Intentamos en un momento también nosotros que se acometieran ciertas obras en el Instituto Viejo, antiguo Juan de la Cierva, para que también sirviera un poco de apoyo y demás, diciendo, mira, es verdad que conocemos la situación hiper precaria del Ayuntamiento de Totana, que no puede acometer alguna obra. Pero bueno, gobierno regional, tú que tienes las competencias en formación profesional, mira a ver si nos puedes conceder algún recurso económico. Entonces, ahí, entre unas cosas y otras, se están tomando soluciones muy transitorias para problemas permanentes. Además, me gustaría preguntarte si crees que esto puede ocasionar también perjuicios a nivel económico en el futuro, porque la instalación de como pueden ser las aulas prefabricadas, que además también suelen tener quejas por el tema de la temperatura en verano, que son demasiado calurosas, etcétera. ¿Crees que si se invirtiera, como has dicho, es un problema a largo plazo, en unas aulas reales, crees que habría también una mejor gestión del dinero ahí en total? Vamos, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque creo que la inversión, eso, vista a largo plazo, supone, por un lado, recibir una educación de calidad en unas circunstancias dignas. Porque ya es que estamos hablando de que el calor que tenemos aquí y las temperaturas tan extremas que sufrimos, no en verano, es que ya las empezamos a sufrir a finales de abril o en mayo. Esto no se puede soportar. Entonces, no... me gusta llevarlo a lo mejor soy un poco intransigente, pero es que me gusta calificarlo como indigno, porque de verdad que yo no le deseo a nadie, que yo que por suerte puedo trabajar en una oficina que tengo cierta comodidad, pero es que no le deseo a nadie que pase esa penuria. Y menos se lo voy a desear a mi futuro, o sea, al futuro de mi sociedad. Que entonces, porque ¿qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando que la enseñanza, valga la redundancia, está relacionada con la incomodidad, con la precariedad. No, es que creo que no es la forma correcta de ver todo eso. Creo que también tenemos que ser un poco más comunidad y entonces ver las cosas a largo plazo y hacer que esa gente se sienta, sí. Al niños y adolescentes se sientan lo más cómodos posible para que también estén cómodos con el futuro que están eligiendo, sobre el que están trabajando. Y sobre todo también una cosa muy importante es que teniendo dos ciudades grandes tan cerca como Murcia y Lorca, creo que una inversión en Totana en ese sentido, aprovechando ahora la formación profesional que está en auge, creo que también puede servir un poco como reclamo para que la gente no se vaya tanto fuera, la gente joven, para que haya alternativas reales, para que la gente se pueda quedar aquí. Porque algunas veces yo, que no soy tan joven, pero bueno, un poco, sí que veo como que falta alguna, no sé, como más sentimiento eso de que la gente joven se una y haga cosas y quiera hacer cosas por el pueblo. Entonces, cuando hay iniciativas, a mí me encanta, y participo, me encanta la organice la verdad, pero eso, creo que a lo mejor recogerlo aquí un poco todo, que la gente se sienta cómoda, que venga de otros sitios, creo que, no sé, da más beneficio que otra cosa. Oye, para ir cerrando un poco esta entrevista, me gustaría preguntarte por la única moción que nos queda por hablar, que tiene que ver con las cuadrillas de Pascua. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay un mercadillo en la avenida de Lorca y seguro que varias salen a tocar sus instrumentos. ¿Con qué tiene que ver esta moción que le incumbe? Pues en este caso, bueno, fue mi compañero Martín el que empezó ya el año pasado, que se empezó a poner en contacto con Juan Cánovas Mulero para ver un poco, retrotraer un poco la historia de las cuadrillas, a ver si podía tener como una entidad suficiente para considerarse bien de interés cultural en el plano inmaterial. Porque dentro de la legislación, de la normativa sobre la protección del patrimonio, existen bienes que son físicos, tangibles, y bienes inmateriales. Y en este caso, claro, los bienes inmateriales tienen que tener, digamos, una identificación, que se puedan, no sé, que se puedan describir, que tengan una entidad suficiente como para considerarlo, pues, objeto de protección alta, claro. Y claro, en este caso es que además, conforme pasan los años, proliferan más las cuadrillas. Creo que otra de las cosas, por ejemplo, de la gente joven que se ha ido uniendo también, que no ha quedado solamente en gente más mayor,
y no sé, creo que es una forma también, aparte de protegerla como tradición e incluso buscando pues, otras formas de participación de la gente, pues a lo mejor con certámenes, incluso que conozcan todos los que no puedan llegar. Pero también creo que sería un poco como, no sé, como inclusión, como identidad también para la gente de Otana, que se sienta un poco más arropada, que lo tenga como una actividad real. No sé, a mí me gustó mucho la idea y la verdad es que yo le di a Martín todo mi apoyo y vamos, de momento si se abre el expediente de bien de interés cultural, como le estamos al ayuntamiento y supuestamente votaron que sí, pues nosotros encantados, claro. Pues esperamos que esa medida se lleve a cabo. Clara Hernández Cano, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, gracias.